Y no sé, Carlos, también, si también esa visión del cuidado del medio ambiente, del ecologismo y de la caza también estaba presente en su labor periodística. Son la misma cosa, porque es vivir la naturaleza. Lo que sí sé es que no todo el mundo lo ha entendido. O sea, lo que sí sé es que a Delibes le ha costado críticas por ser cazador, como a todos los cazadores. Incluso es opinión mía, pero alguna persona también lo ha dicho alguna vez, ¿no? Delibes ha estado muchas veces propuesto para el Nobel, algunas veces propuesto para el Nobel, ¿no? Sé que pesa en contra el que haya sido cazador. O sea, hay una especie de baldón sobre la caza que no tiene nada que ver con la manera de interpretar la caza que se tenía Delibes, no Delibes, que tiene la gente. Estamos en Castilla. O sea, aquí el modo de cazar es el modo de vivir en la naturaleza, con la naturaleza y con los ciclos de la naturaleza. Cuando nacen, con las cosechas, con los campos, o sea, ese modo de vivir y de cazar el hombre dentro de la naturaleza es altamente ecologista. Pero lo que sí sé es que según el discurso contemporáneo, actual, es controvertido. Es necesario decirlo, porque la caza, como otras, como la tauromaquia, por ejemplo, ¿no? Están negadas de hoz y de coz, ¿no? Se niegan de hoz y de coz. No hay, hay unas corrientes, ¿no?, que las niegan por completo. Y sin embargo, basta ver ese mundo que agoniza, vuelvo a él, hay que decirlo, porque es una pieza fantástica, una pieza en la que tuvo mucho que ver también su hijo Miguel y su trabajo con la biología y su trabajo con mirar el campo. Es una defensa, la de Delibes, a ultranza de la naturaleza. Entonces, no entenderlo, pues para mí es un problema de cortedad de miras. Pero claro, vivimos en una sociedad maniquea en la que muchas veces o es esto o es lo contrario, ¿no? Y yo creo que en él no solo era compatible, sino que era parte de lo mismo. Y a él siempre le interesó, por lo que y se lee en su obra, ¿no? Le interesó ese dar zancadas largas, caminar por el campo, cansarse, sudar el moral, irse a tomar después lo que fuera, después o sea, ese modo de vivir en la naturaleza es con independencia que después dispares una escopeta o no la dispares. Eso es realmente lo que él vivió con una intensidad extraordinaria y eso le hizo que le doliera muchísimo todos los atentados al medio ambiente y todo el abandono en el que hemos vivido. O sea, que yo creo, para mí, desde luego, esto es perfectamente compatible. Pero hay que notar que hay un discurso, ¿no?, que realmente es contradictorio. Bueno, de todas maneras, mira, en esto de la defensa de la naturaleza, hubo otro libro que mi padre ya no le pudo escribir, pues estaba muy viejo, y lo escribió con mi hermano Miguel. Vamos, lo escribió mi hermano Miguel, pero intervenía mi padre, que es La tierra herida, en 2004. Miguel, mi hermano, lo escribía, pero era una conversación con mi padre. En esa conversación, mi padre juega el papel de pesimista. Todo lo que le pregunta, pero ¿tú crees que sobreviviremos? ¿Tú crees? Sí. Y Miguel juega el papel de optimista, o de mi hermano Miguel quiere ser realista, pero que es que la realidad no es tan mala como la ve mi padre, ¿no? Bueno, pues han pasado 15 años, 16 desde este libro, y le acaban de traducir al inglés. Entonces el editor inglés le ha dicho a mi hermano Miguel si podía hacer un prólogo. Ya ha hecho un prólogo largo, y entonces, desgraciadamente, me da mucha rabia reconocerlo, pero se quedaron cortos las perspectivas de esto, pesimistas de mi padre. O sea, ha sido mucho peor todavía. O sea, que Miguel era el optimista y como era el científico, pues le creíamos un poquito más. Y en cambio dice, bueno, pues todo lo que predijo mi padre con horror, pues hemos llegado todavía más lejos. Y esto ha sido el prólogo. El libro, yo no sé si ha salido todavía en inglés. Sí, ha salido, sí. El otro día nos han mandado ya la portada, es en inglés y el prólogo es de Miguel, mi hermano, y es un prólogo largo, dando la razón a mi padre 15 años después. Lo estaba enseñando Ángeles. Lo estaba enseñando Ángeles el libro, creo, ¿no? ¿Ángeles? No, no, o sea, esta es La tierra herida. Es una edición española. No, la traducción, la portada es muy bonita, la inglesa. Volvemos otra vez al carácter predictivo de Miguel Delibes y con eso quiero terminar ya las preguntas, que cada uno de vosotros me hagáis una valoración de una constante durante toda esta mesa, ¿no? Y es cómo se adelantaba a los temas. Si queréis empezamos por Ángeles, ya que a ella el carácter predictivo de Miguel Delibes le marcó totalmente con Mario. Así que Ángeles, empezamos contigo y no sé.
No, desde luego esto me sorprendió y tuvo toda la razón, pero me pillas ahora mismo el carácter predictivo de mi abuelo. A ver si se me ocurre alguna otra anécdota así que pueda... No, la verdad es que tal vez sí que fue cuando yo le dije quiero ser periodista y él, no es que me dijera no lo seas, pero yo creo que él sí que me vio, o sea, me encanta el periodismo, me encanta leer, pero sí que es verdad que yo soy mucho más sensible que valiente y yo creo que para ser un buen periodista tienes que ser muy valiente. Él me dijo, estudia lo que te gusta, no quieras ser periodista así porque sí, estudia lo que te gusta, que te encante y luego ya decidirás. Y yo estudié historia del arte, me encantó el arte y luego hice prácticas en el norte de Castilla y me di cuenta que no quería ser periodista. O sea, es que lo vi clarísimamente, o sea que a lo mejor ahí también él me fue bastante predictivo y me guió bastante bien. Eso, la misma pregunta para todos, ¿no? ¿Cómo valoráis esa capacidad para adelantarse a los temas que siguen vigentes muchos años después? Es un adelantado a su época. Si ya en el año 75, a través del discurso en la academia, eso, el sentido del progreso desde mi obra, me parece que se titula, ya denunciaba todas estas cosas. Hace ya tantísimo tiempo, pues da pie a pensar que es un adelantado. O sea, alguien capaz de pensar o tener esa visión, esa capacidad para adelantarse a los problemas, pues da pie a pensar en el tipo de persona que era. Preocupado con todo lo que le rodeaba, con el campo, con la gente del campo. De hecho, yo creo que un poco el reconocimiento a todo eso es el premio ese final de Vocento de los valores humanos, el que fueron a recoger los reyes a su casa. Pues un poco se premia la defensa de la libertad de expresión, la defensa de los valores, de la defensa a ultranza de su tierra, del campo, de la gente más desfavorecida. Entonces, no sé, un poco el tipo de persona marca el tipo de persona que era, un genio. Sí. Bueno, yo lo que creo es que fue adelantado en eso, realmente, un ecologista antes de que lo fuera nadie, cuando no existía tan siquiera esa palabra, un defensor de la España vacía, vamos, defensor, ¿no? En contra, o sea, tratando de arreglar este problema. Pero luego para otras cosas fue muy tradicional. Yo sé, no, yo me imagino siempre que cuando salieron novelas, no de él, pero tan importantes como Tiempo de Silencio, o Tinieblas, él también quiso ser moderno, pero sin embargo no, en esto a mí no me parecía un adelantado, no, era un hombre como de toda la vida y en ideas también, esa fidelidad que dicen de mi padre a su periódico, a su mujer, a su tierra, pues a lo mejor es que es lo que se va a llevar ahora. Después del coronavirus vamos a tener que ser todos más fieles. Pero hasta entonces parecía un hombre atrasado. Había mucha gente que Delibes no le gustaba porque le parecía anticuado. A él le daba igual, iba a lo suyo, pero tentó un poco hacer esas novelas un poco vanguardistas. Pues empezó con 5 horas con Mario, luego Parábola del náufrago, pero hay una crítica en, ¿cómo se llama? La del niño, el príncipe destronado, que fue después de estas dos, ¿sabes? En el 72 o así la saca, donde un crítico dice, Delibes ya no necesita disfrazarse de moderno, ni de vanguardista, ni nada, vuelve aquí con las armas que domina bien, el realismo. Entonces, por eso yo creo que para algunas cosas fue muy adelantado, pero para otras la gente le consideró eso, muy realista y muy en su sitio, nada adelantado en literatura. Pero vamos, a mí me gusta, él hizo lo que sabía y como sabía. Pues yo, sin embargo, creo que como periodista sí que fue en su momento adelantado. De hecho, hay una frase del aquí mentado Jiménez Quílez en el cual le dice, mira, Miguel, como sigas así vas a joder el experimento de liberalización de la prensa de España. Si tú analizas cómo era el norte de Castilla que él dirigió, qué modelo de periodismo humano, cuidado en el lenguaje, cultural, pero apegado a la persona y al problema, ¿no? Y comprometido con su sociedad, sin ninguna duda, para los años de los que estamos hablando, y basta leer cualquier otro periódico de la época, era un adelantado como periodista. Y yo creo que también ahí, no solo como ecologista, también como periodista, que luego en su literatura realmente es sacar esas raíces y esas esencias, ¿no?
que no se puede confundir con ser conservador, ni muchísimo menos, ¿no? Pero sí con contar lo que está ocurriendo, pudiera ser, pero como periodista también yo creo que siempre fue una persona por delante de su tiempo, en sus viajes, en su manera de verlo. Cada vez cuando lo vas leyendo te parece imposible que las cosas que escribió sean de aquella época, sobre todo en comparación con lo que han escrito otros en aquel mismo tiempo. Y sí, siempre fue una persona que lo quisiera él o no lo quisiera, nunca se dio importancia en eso, en absoluto, ni quiso decir jamás que él fuera un intelectual, ni que él fuera para nada, en absoluto, nada de eso, pero sin embargo de un modo natural sí que vio muchas cosas antes de que ocurrieran, y yo creo que eso es vigente hoy por hoy, que perdemos el humanismo en tantas cosas. Pues me gustaría que, siguiendo el ejemplo de Delibes, recuperáramos esa manera, por ejemplo, de situar al hombre en el centro de las cosas, ¿no? Ese humanismo de Delibes. Me parece que en esta profesión nuestra, los que somos periodistas, y habiendo hecho un máster en periodista también, por supuesto, por supuestísimo, Delibes hizo el máster en no sé, una semana o un poco más, o sea que periodista es el que tiene esa vocación, ¿no? de servicio. Me parece que perfectamente es un valor hoy. Sería un valor novedoso regresar al periodismo de Delibes, por supuesto. Pues si queréis abrimos el turno de preguntas a la gente que nos está viendo y escuchando. Ya sabéis, lo repito por si alguien se ha despistado, que podéis levantar la mano. Es un icono que aparece cuando dais a participantes debajo, ahí tenéis levantar la mano. Si estáis en el ordenador, si estáis en el móvil, creo que hay un icono abajo que pone más, podéis levantar la mano y ahí os facilitamos el micrófono. O por el chat, ya hay alguna por el chat también y hay manos levantadas. La primera es la de Moisés, así que le pido a mi compañero Guillermo que abra el micro de Moisés, que yo creo que ya está. Sí, ya Moisés, si quieres puedes hacer tu pregunta. Sí. ¿Estoy? ¿Estás? Te oímos. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y decir que para mí es un honor compartir esta charla. Yo que vivo un poco lejos de Castilla, pero que sigo muy relacionado con ella. Y un placer estar al lado de los familiares de Miguel. De hecho, una de mis joyas es una foto que tengo con Ángeles y Camino, el año que la asociación hizo la gala en el que se hizo el centenario, la conmemoración a Miguel Delibes. Yo la verdad es que soy un amante de Miguel Delibes y todo lo que tengo está relacionado con el mundo rural. Mi influencia deliviana es, diríamos que al 100%. Tengo el honor de que una persona de Madrid me dijo que era un intento de aproximación a Miguel Delibes, pero que necesitaba tiempo y aprendizaje. Y yo les quería hacer una pregunta. Estaban hablando de que Miguel en esta situación estaría muy, muy triste y preocupado por el confinamiento, pero yo creo que estaría contento en otro aspecto, y es en el que vería que la naturaleza por fin ha recobrado su vida. Y este espacio que le hemos dado a la gente con el confinamiento, al salir a la naturaleza se ve que esta se está recuperando. ¿Vosotros no creéis que en ese aspecto él estaría un poco, bueno, quizá agradecido también por el hecho de salir al campo y poder disfrutar de él? Bueno, yo que no lo sé, pero desde luego en mi familia todo lo que se manda en este confinamiento son fotos de corzos, de pavos, de jabalís, de todos los días un montón, y entonces, bueno, a él le hubiera gustado ver esa naturaleza, pero bueno, era muy pesimista y si esto a todos nos ha dejado secos, a él más, pero bueno, que hablen los otros. No sé qué decir, yo pienso que a ver lo que dura esto, claro. O sea, esto realmente es un espejismo. Estamos viendo, bueno, yo vivo en el campo, vivo en Simancas, en el campo, y efectivamente no hace falta que me pongáis la foto de los corzos porque están pasando por delante de mi puerta. Nunca jamás se han atrevido a acercarse aquí ni parecido. Y en el centro de Valladolid hemos tenido los pavos reales paseando por la ciudad y también un corzo, ¿no? que le han estado buscando. Ni quiero contar cómo están los conejos, pero ¿cuánto va a durar esto? Yo no creo. Me parece que es un efecto maravilloso esos mapas que nos ponen en la tele de la reducción en las grandes ciudades de la contaminación, la bajada del precio del petróleo. Bueno, me gustaría que fuera duradero y que fuera una lección que aprendiéramos. En esto me sumaría un poco al pesimismo, entre comillas, de Delibes. Creo que en cuanto nos dé la oportunidad volveremos a las andadas. Es mi humilde opinión.
Tenemos una pregunta por el chat que hace Esther Navarro. La pregunta es la siguiente. Me gustaría saber cómo era como director del Norte de Castilla, qué tipo de dirección ejercía, cómo se relacionaba con los redactores, temas que se incluían. No sé si, Carlos, quieres contestar tú, que quizás es la persona más indicada, y luego si queréis aportar algo a alguno de los familiares, pues perfecto. Por lo que yo sé, era un director que trabajó mucho en los equipos. Algo fantástico de él es toda esa playa de grandes periodistas. Ha dicho Elisa, ha citado a César Alonso de los Ríos, pero se nos acaba de marchar Jiménez Lozano, que también es un producto suyo, Umbral. Es decir, tuvo alrededor un montón de gente que les hizo compartir la misma idea. Entonces, que un director de un periódico, aparte de dirigir cómo se hacen las páginas, cómo no se hacen, a qué hora se abre y se cierra, consiga que el espíritu de ese periódico lo comparta el grupo amplio de la gente que participa en ese periódico, es un gran mérito. Luego, la relación con los directores, con los periodistas fue muy cercana. O sea, él siempre ha estado vinculado al norte y, bueno, en el norte hacerle una entrevista o hablar con él era facilísimo. O sea, siempre ha dado todo tipo de facilidades. Siempre ha habido mucho cariño y digo mucho claro. Creo que lo resumí un poco antes diciendo que no existe otra figura en la que se pueda detectar en el propio periódico un cariño así como Delibes. Como director, y no solo como director, porque él fue, antes de ser director, fue subdirector y ya llevó todo el peso del periódico y también en ese momento era muy querido y muy respetado. Sin dudas, si hubiera que decir un director del norte, y que me perdone su tío Santiago Alba, ¿no? Que fue el gran prior del norte y era tío suyo además, pues sería Delibes, claro, el gran director. Sí. Ha pedido la palabra también, ha levantado la mano José Luis. Ya te ha activado el micrófono, Guillermo. José Luis, cuando quieras puedes hacer la pregunta. Hola, buenas tardes. Oye, sobre todo, muchísimas gracias porque está siendo una gozada la mesa redonda que estáis haciendo, ¿vale? Igual, sobre todo los aspectos personales que me están encantando. Igual que me encantó no hace tanto ver el programa de la 2, Imprescindible, sí. Oye, quería que me dijerais, los que habéis estado cercanos, algo sobre cómo escribió El hereje. Porque los que habíamos leído un poquito a Delibes antes, pues yo creo que fue la sorpresa de todo el mundo, ¿no? Hasta por el tamaño, por el tema, no sé, que nos contarais un poquito. Y muchas gracias. Bueno, pues yo lo que sí que sabemos es que tardó 3 años. Entonces, por ejemplo, en escribir El camino tardó 3 semanas. Entonces ya la diferencia es grande, ¿no? Y luego porque él de este tema, yo creo, sabría porque había sido profesor de historia en la Escuela de Comercio. Entonces, bueno, pues historia sabía, pero tuvo que documentarse muchísimo. De hecho, dice que tiene pues 10 o 12 cuadernos, desde la ropa que vestían, desde el tipo de carruajes que llevaban, desde los platos que elegían para comer. O sea que él trabajó muchísimo. Debió caer en algún anacronismo, en alguna cosa, pero bueno, a mí me parece que es una novela además que va ganando en intensidad, o sea que es una novela larga que me parece difícil al comenzar, yo no sé, o sea, por qué lo empezó así, pero que va ganando, y a mí el otro día me han dicho para el Día del Libro, si leía en Río Seco, para el ayuntamiento, un fragmento de un libro, y he elegido uno del final del hereje, porque me parece que tiene muchísima fuerza, pero vamos, lo que sí te puedo decir es que trabajó muchísimo en temas tanto legales como históricos y bueno, luego es bonito que se lo dedicara a Valladolid. Pero vamos, yo no sé si alguien te puede decir más cosas, yo vivía Elisa, con él entonces. Elisa mantenía también reuniones, yo creo, los viernes Sí. o ciertos días con los especialistas, con Teófanes Ejido, me parece, y algún profesor más de la universidad también para documentarse, para que le aportasen información. Yo recuerdo que a casa venía gente, normalmente él escribía solo. Bueno, es que el padre Germán se va todo. Venía gente a casa por este tema, sabía que entraban, salían y veías que era algo un poco diferente. A mí sí que me sorprendió mucho, pero porque yo era muy pequeña cuando le dieron el premio Cervantes
y allí él, como también es su carácter muy pesimista, ya dijo, se cierra el arco que se me abrió y como daba la sensación de ya no voy a volver a escribir, y yo ya pues pensé, mi abuelo ya no escribiría nunca más, y cuando publicó el hereje, pues fue una ilusión enorme, la verdad. También ha levantado la mano Cristóbal. Le pedimos a Guillermo que le dé el micrófono. Ya tienes el micro abierto, Cristóbal. Cuando quieras puedes hacer tu pregunta. Hola, buenas tardes. Yo quería saciar un poco una curiosidad. Hay un aspecto de la creatividad de Miguel Delibes que no ha salido en esta conferencia y de la que no se ha hablado, como son sus dibujos. Entonces, como es un aspecto muy desconocido, no sé si nos podíais decir qué amplitud tuvo esta afición, si fue una obligación al principio que se ha oído, sí, porque tenía que participar, vamos, porque participaba en el periódico, o si era algo que a él le interesaba o que lo hacía porque no tenía más remedio por hacerlo, no sé. ¿No podíais saciar un poco esta curiosidad? Bueno, yo sí que he leído hace poco, esta misma tarde, yo creo que dice, jamás pensé que estos monigotes que yo hacía fueran objeto de curiosidad dentro de 70 años o de 60 años, pero la verdad es que tenía mucha facilidad, pero que su padre ya le había dicho, no pensarás dedicarte a eso, pero él piensa que para dedicarse a la pintura sí que tenía que haber tenido otra formación, y sin embargo dice que para escribir, si tienes libros, si lees mucho, pues era mucho más barata y mucho más fácil porque en su casa sí había libros, pero vamos, a mí me gustaba como pintaba, y luego no le han puesto tan mal, hombre, eran unos dibujos como a tinta china, bueno. Y ya está, pero ya te digo que casi todos están en el norte, y yo creo que Carlos ha escrito sobre esto también, creo. Sí. Yo creo que es muy buen dibujante, y él entró como dibujante y empezó como dibujante y quería ser dibujante y le encantaba. Y de hecho, aunque le nombraron redactor y ya fue periodista, siguió dibujando, yo no sé si estuvo 14 años dibujando en el periódico tranquilamente. El dibujo para él es que además se le daba bastante bien, las caricaturas eran muy buenas. Fue su primer trabajo, y desde luego lo compatibilizaba entonces con la Escuela de Comercio. Este domingo sacamos en la contraportada, recordamos que, por ejemplo, él, mientras examinaba a los alumnos de la Escuela de Comercio, les hacía la caricatura, porque los exámenes entonces eran orales, no les pedía el examen escrito, y corría el bulo en la Escuela de Comercio de Valladolid que si guardaba la caricatura, el tipo estaba aprobado. Y si arrugaba la caricatura, pues estaba suspenso. Y eso un día, yendo a una oficina de un banco, se encontró uno de sus alumnos, que era allí cajero o lo que fuera en el banco. Uy, usted me ha dado clase a mí y tal. Bueno, usted sabe lo de sus caricaturas, claro, ¿no? ¿Cuál? Pues que, claro, que cuando arrugaba usted la caricatura, la tiraba y dice, pero ¿cómo eran ustedes almas de cántaro? ¿Cómo pueden pensar eso? Si no me salía la caricatura, la tiraba. Pero si me gustaba, tenía un tipo y guardaba un tipo para dibujar que me interesaba. O sea, ese hacer mano con los monos, pues le podía haber dado, y de hecho fue su primer trabajo y su primer oficio. Él lo hizo con mucha gracia, porque cuando fue a presentar la carpeta con las caricaturas de Valladolid, podía haber llevado al director, que tú le recibió el subdirector, cualquier cosa, pero eligió los tíos más feos de la ciudad para poderles hacer una caricatura divertida con los rasgos suyos. O sea que esa gracia del dibujante, y algunas de sus caricaturas del cine, de personajes del cine, son muy buenas. La verdad es que no es una anécdota en la vida de Delibes, y que fuera Max y que fuera su incógnita y tal. No, yo creo que para él durante mucho tiempo sí que fue importante. Tenía buena mano. A nosotros los nietos también, imagino que Ángeles también, nos escribía una serie de cartas de pequeños con pictogramas, y realmente pues lo que nos gustaba era ver los dibujos que hacía el abuelo, los cangrejos, el jabalí, el zorro, la paloma, pues un poco, aparte de lo que contaba, pues la gracia era ver los dibujos que hacía para los nietos. Tenían mucha gracia, eran como muy ágiles, muy... Sí. Y también un poco, ¿no? Ese carácter suyo, como de que sacaba el sentido del humor, de repente también con la caricatura lo transmitía muy bien ese sentido, ¿no?
Tenemos un par de preguntas por el chat y también un par de manos levantadas. Vamos con las preguntas del chat. Pregunta Luis. Acerca del pesimismo que siempre se le achaca a Miguel Delibes, ¿no estaríamos ante un optimista bien informado? Ahí la pregunta para ver quién la recoge. No, pues él era pesimista, ¿eh? Pesimista y Optimista, negativo, sí. ni optimista, ni bien informado, ni mal. Nah. Era pesimista. Me hace gracia porque a Umbral le decía a veces, cuidemos nuestra neurosis, tal vez sea la clave de nuestro éxito, ¿sabes? O sea, pero vamos, el pesimista y además, mira, desde los 30 años, he estado leyendo hoy que dice que a los 30 años, que le preguntan, pues yo no sé dónde ha sido, en un sitio en qué se gastó lo del Nadal, las 15.000 pesetas que eran, ¿no? Tal. Y entonces él dice, como vi que tenía muchos hijos y que no paraba de tener, que ya había tenido el segundo en un año, no había pasado un año tan siquiera, dice, decidí reservarlo. Y estuvo bien porque en 1950, antes de escribir El Camino, pues tuve una especie de tuberculosis, inicio de tuberculosis con un ganglio, y tuve que gastármelo en penicilina y en streptomicina, pero ahí empezó su primera ida al psiquiatra, ya es ahí, y él lo dijo, bueno, pues tuvo tratamiento hasta que se murió, suavecito, controlable, o sea, él lo controlaba, no era, pero bueno, le daba terror, o sea, la vida, ese miedo, ese Mario que habla mucho cuando dice, que decía Menchu, anda, que se necesita ser tonto, tener miedo y no saber de qué, anda, hijo, que se necesita ser tonto. Decía Menchu, bueno, pues eso era lo que él sentía, miedo y no sabía de qué, de la vida en general, ¿eh? Entonces eso es el pesimista, el que es optimista como mi madre, no tiene miedo, como Menchu, miedo a qué, ¿eh? Entonces era pesimista realmente. Hay otra pregunta también, necesita un poco de contexto. Bueno, deciros que aparte de esta actividad que hemos organizado, de esta mesa redonda virtual, también hemos organizado para la próxima semana un concurso infantil sobre la obra de Delibes y para un poco más adelante también lo que se llama un escape room, una especie de prueba digital en la que sobre la obra de La sombra del ciprés tienes que ir superando una serie de pruebas. Y la pregunta de JEG dice, ¿cómo pensáis que hubiera recibido este tipo de actividades? Y pone entre paréntesis precisamente eso, el escape room, sobre su obra. Los jóvenes, eso. Ángeles, si quieres Todo responder. este tipo de actividades y de nombres raros, escape room y más, no hubiese entendido nada y no creo que hubiese querido entenderlo. Yo creo que bueno. Era muy sencillo, muy Sí. llano y no, para él el entretenimiento de los niños era estar corriendo con un palo por el campo y más diversión que eso no podía haber en el mundo. O sea, como que organizar tantas cosas para que los niños se entretengan y demás, él no lo concebía. Ahora es diferente también. O sea, yo recuerdo cuando era pequeña iba a Sedano y me pasaba 3 meses en Sedano, era la felicidad. Y es que salíamos a las 10 de la mañana, volvíamos a las 10 de la noche, habíamos pasado 1000 aventuras, mis padres no tenían que estar encima, pero ahora yo llevo a los míos y claro, ya no es el mismo Sedano, está lleno de coches. Como dice Carlos, ha llegado Internet. Es uno de los pueblos que ha llegado a Internet, que está poblado, súper poblado en verano, y ya no es igual, no se hará con los niños, es diferente. Ya. Y necesitan escape rooms y demás. Si a mí me preguntas, a mí me parece una idea fantástica. Sí, el año pasado, de hecho, en las experiencias didácticas que propuso la Fundación Miguel Delibes, se realizó este tipo de actividades y hicieron una cantidad de actividades, vamos. Sí, es verdad. Además, estuvimos valorándolas nosotros y realmente llama la atención la cantidad de actividades que se pueden hacer en torno a la figura del abuelo. Yo les tengo aquí tirados a los dos la tarde entera tirada porque no estoy haciéndoles caso. O sea, que hacen falta escape rooms así. No sé si lo hacemos mal o qué, pero... Bueno, de todas las maneras, yo con Germán, que está aquí con nosotros, tengo que decir que le parecen muy bien todas estas cosas y él es maestro, o sea, hace muchísimas con los alumnos, pero él dice a Delibes lo que hay que hacer es leerle, aunque sea un poco, aunque hagas escape room, tal. De estas experiencias que dice él que era un concurso y teníamos que dar un premio, él mismo fue el primero que dijo, yo si no han leído nada, no doy premio, ¿entiendes? O sea, se pueden hacer muchas cosas, pero Delibes lo que hay que hacer es leerlo. Y que hay algunos libros que dan pie a leerlo, o sea, el propio esos 3 pájaros de cuenta, Mi querida bicicleta, son libros que para quinto, sexto de primaria son extraordinarios. Yo llevé la experiencia el año pasado
y este mismo año pues tenía la intención de hacer exactamente lo mismo, porque les encantó, hicimos un proyecto sobre ello y contaban las historias a su manera, con un dibujo y demás, y bueno, la verdad es que Delibes tiene algunas obras que se pueden leer, o sea, así como en primaria El Camino no lo veo, evidentemente, no. Pues este tipo de obras, pues Mi querida bicicleta, Tres pájaros de cuenta, algún fragmento de Mi vida al aire libre. Fragmentos, pues, pasajes. Sí, eso es. Entonces hay que leer, efectivamente, como dice mi tía, hay que leer, sobre todo leer. O sea, de nada se puede hacer 10.000 actividades si no has leído absolutamente nada de Delibes. Pero bueno. Tenemos dos preguntas más de dos personas que han levantado la mano. Vamos con Julio primero, que ya tienes el micro abierto, Julio. Hola, cuando quieras puedes preguntar. Bueno, yo quería hacer dos preguntas breves. La primera, bueno, yo me aficioné a la literatura de Delibes cuando leí en primero de BUP el disputado voto del señor Cayo. Quería que me contarais si sabéis algo de la intrahistoria, de cómo surgió aquel libro. Y luego, bueno, otra cosa que quería comentar. Acabo de ver buscando por internet que Miguel Delibes escribió el prólogo a un libro que se acaba de editar que se titula Castilla y el primer Villalar de 1976, de Juan Pablo Mañueco. Quería que me contarais si sabéis qué relación tenía él con la celebración de Villalar, qué comentarios hacía y con la situación de nuestro pueblo en general, del pueblo castellano. Bueno, pues yo, mira, con el señor Cayo, pues claro, yo era mayor, ya estaba casada con hijos, y el señor Cayo existía de verdad y se llamaba Cayo Fernández, y vivía en Cortiguera. Y eran dos vecinos y no se hablaban entre sí. Y Cayo, cuando venía a Sedano para comprar, iba a ver a mi padre también. Luego no, sí, bueno, era un hombre estupendo, sabio, todo lo que quiera, pero a veces le proponía a don Miguel, ¿y si robamos una virgen que hay en la ermita? Y bueno, mi padre le tiraba de la lengua y yo pensaba, va a sacar otra novela después, pero realmente de lo que hablábamos de la España batía o bateada, ese es un ejemplo tan claro, y la novela es de 1978, eso ya la novela, o sea, ya era uno de los pueblos batidos entonces. Pero luego no me acuerdo qué es lo otro que nos habías preguntado. Julio preguntaba un poco por... lo del prólogo, es que no conozco ese prólogo. Lo de Villalar, yo sé que el primer año, que yo creo que fue 1977, el primer Villalar que se celebró, yo creo que sí. Pues fuimos con mi padre, hicimos eso pues como de romería, de merendero popular total, y él fue muy contento y todo, o sea, nos llevó en su coche, en su Volvo, adelantando a todos, y íbamos con mi hijo Panchito, que era el mayor, pues yo creo que vosotros estabais en Madrid, entonces era con Panchito, y luego yo estaba esperando a Cana, el segundo, y nos fuimos allí a Villalar, y allí estuvimos, yo no lo entendía muy bien, ¿sabes?, qué estábamos haciendo allí, pero él sí que fue. Luego en los demás años no, donde fuera mucha gente y le preguntaran mucho y le tocaran mucho, pero lo del prólogo, pues yo no sé si es que han aprovechado algún escrito de él, a mí no me pega que le escribiera ningún prólogo para nada de esto, pero a lo mejor sí. Bueno, pues si nadie más quiere añadir nada de esto, damos el paso a Moisés, que repite, preguntando. Moisés, ya tienes el micro activo. Venga, adelante. Hola, de nuevo. Bueno, que es un placer. Y yo le quería hacer un comentario a Ángeles. Ella dice que cuando la primera vez que leyó El Camino, que no le gustó demasiado, yo debo reconocer que si soy un lector acérrimo es gracias al Camino. Y paradojas de la vida, yo que soy un castellano, me mostraron por primera vez El Camino en Cataluña. Hoy en día no sé si eso sería factible. Y me gustaría que explicara un poco ella cuando ella releyó El Camino, que sintió la segunda vez, y luego una pregunta así un poco general, y es esa relación de Miguel con Ávila. ¿Con Ávila? Sí. Esto lo sabrá más mi madre, lo de Ávila, pero El Camino efectivamente a mí no me gustó, pero fue por lo que ya he explicado, porque a mí me apetecía muchísimo que las aventuras de un niño en un internado. Yo era una niña de ciudad, por mucho que pasara 3 meses en el campo, en vacaciones y demás,
Yo era una niña de ciudad y me apetecían mucho las aventuras de ciudad. Y 3 niños matando pájaros en el campo, pues me atraía bastante poco. Y entonces pues me saltaba páginas, leía muy rápido, yo quería que llegara ya el momento porque no concebía que mi abuelo se hubiese saltado esa parte tan fundamental, es que me parecía fundamental. Y acabó y no había llegado y se lo dije, dije, abuelo, es que creo que te has confundido, es que tenías que haber escrito esto y nos hubiese gustado mucho más a todos los niños. Y él se reía mucho. Y luego sí, años después, ya no sé decirte cuánto tiempo después, lo volví a leer y me encantó y lloré con la Uca Uca y todo. A mí me pasa lo mismo, a medida que pasan los años hay determinadas novelas que me gustan mucho más ahora que cuando las lees antaño. Entonces, yo creo que es la percepción que te va dando la edad, evidentemente. Sí, luego el principio del camino, yo creo que todos hemos recurrido a él en bodas, en mil situaciones. Ahora mismo con el coronavirus, como las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera, y sin embargo, pues sucedieron así, ¿no? Su centenario podía haber sido de cualquier otra manera, y sin embargo está siendo así. Sí, sí. Yo sobre Ávila voy a decir una cosa que siempre he pensado y que me parece curiosa. Es su primera novela y El hereje es la última. Tanto en la primera como en la última hay un montón de documentación que luego en las novelas de Delibes no es tan importante la documentación ni la preparación, porque le salen de un modo natural. Es lo que él quiere decir, contar y lo cuenta. Pero Ávila vino muchas veces. Cuando hicimos este número en el 2004 del Cobaya, recordando los 60 años de La sombra del ciprés, él no pudo venir a la presentación, pero nos grabó y nos mandó un vídeo en el que contaba que se venía muchas mañanas, se hacía el bocadillo de mañanita en Valladolid, se venía a Ávila y a última hora de la tarde, bueno, pasaba el día documentando, el día entero, las calles, los palacios, las iglesias, para que todo fuera perfectamente acorde con lo que se estaba contando en la novela, y de noche, al atardecer, se volvía para Valladolid. Siempre fue una ciudad que, como nos decía en aquel vídeo, que debe guardarlo, imagino que el ayuntamiento se guardará porque lo utilizamos para la presentación de aquel número del Cobaya. Siempre fue una ciudad que le gustó mucho, nos decía en aquella presentación, y claro, sí que la vivió viniéndose, trabajándosela, vamos, viniendo con su bocadillo y pateándola de arriba abajo. Pues ya no hay más preguntas, así que vamos a aprovechar ese inicio del camino que nos decía Ángeles para decir que la mesa redonda podía haber sucedido de cualquier otra manera y sin embargo sucedió así. Muchas gracias a todos por acompañarnos y por hacernos tan ameno este rato, y en especial gracias a Carlos Aganzo, Elisa Delibes, Ángeles Corzo Delibes y Germán Delibes Caballero. Muchas gracias y bueno, seguiremos este año teniendo muy presente a Miguel Delibes y seguro que seguimos coincidiendo en más eventos y actos. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.